Buenos días de verano a todos. Bienvenidos al Museo Sefardí, a nuestros encuentros virtuales en el museo, con público, con bastante público para la situación que tenemos ahora mismo, y público pues muy diverso, como era este edificio. La lectura del edificio sinagogal, de la antigua sinagoga de Samuel Leví, vulgo del Tránsito en Toledo, es uno de los ejemplos de la arquitectura hispano-judía más importantes, no solo por su contexto cultural, no solo por su programa decorativo. Hoy nos vamos a centrar en las palabras y el mensaje simbólico que Samuel Leví, gracias a la ayuda de todo el contexto entramado arquitectónico y de maestros artesanos del que se valió, con el amparo, por supuesto, y el benefactor del rey Pedro I, puso en marcha aquí en Toledo, en una de las ejemplos sinagogales más bellos de España, sin duda, y me atrevería a decir que de todo el Mediterráneo. Y testimonio inigualable de la presencia judía en España y del legado sefardí posterior. Dani, nuestro amigo Dani, porque es un investigador muy ligado al Museo Sefardí, nos quiere acercar hoy estas palabras, este programa epigráfico de la sinagoga de Samuel Leví. Todo un mensaje potente, simbólico, en torno al cual él estudió y publicó en un libro que les recomiendo, sobre el arte y la simbología de las sinagogas del Tránsito y de Córdoba también, que sería nuestra hermana pequeña, de menor dimensión, pero también con un mensaje muy atractivo y muy complejo, pero que se entiende gracias al trabajo de Dani, porque la investigación hay que hacerla divulgativa, y por eso Dani confiamos en el museo, en ti, durante tantos años, y seguiremos confiando para que nos ayudes a acercar nuestra colección, a acercar nuestro edificio a esa divulgación que queremos hacer a todos los públicos, que es tan importante para entender nuestra principal pieza de la colección, desde la cual me encuentro hoy aquí, y nuestro sentido como museo. Entonces, sin más, voy a presentarles, a dar paso a Daniel Muñoz Garrido, que es doctor por la Universidad de Granada, historiador del arte y doctor en culturas árabe y hebrea. Sus investigaciones se han centrado principalmente en la evolución de la arquitectura sinagogal medieval, como les decía, en la península ibérica, mostrando dos maravillosos ejemplos, Córdoba y el Tránsito de Toledo. En este sentido, pues la publicación a la que hacíamos alusión antes, centrada, monográfica, sobre el programa epigráfico, sobre el arte y la simbología de la sinagoga de Samuel Leví de Toledo, del Tránsito, y la sinagoga de Córdoba, lo publica en 2017. Y además colabora con el Museo Sefardí desde hace tiempo en la renovación de su discurso expositivo y en los paneles que mostramos a todos los públicos para que puedan acercarse a este mensaje que en origen Samuel Leví traslada en este espacio desde el que me encuentro. Es muy importante, Dani, quería agradecerte que estés aquí con nosotros en nuestra última etapa estival de esta primera parte del ciclo, que nos encontremos virtualmente ahora mismo, pero seguro que, espero que pronto sea en persona aquí en Toledo, porque Daniel Muñoz Garrido, el doctor Daniel Muñoz Garrido, viene de vez en cuando a Toledo a refrescarnos con su investigación, con su sabiduría en torno a estos edificios, y aportarnos ideas siempre nuevas. Colabora en el curso de verano, en el cual el museo participa desde los últimos años, Sefarat, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Instituto Cervantes, al cual también le debemos gran parte de nuestra presencia y amistad con Dani, nuestra cercanía y nuestras sinergias de trabajo. Y quería, sin más, pues destacar el título de la ponencia, de la cual ahora cederé la palabra al doctor Muñoz Garrido, para que nos pueda explicar en este ratito de esta mañana de verano, de julio ya, nuestro edificio, ¿no? Una parte muy importante del edificio. La conferencia de hoy se titula Imágenes construidas con palabras, un título precioso, la verdad. Arte y simbología en la sinagoga del Tránsito de Toledo, que es como normalmente la conocemos, la sinagoga sede del Museo Sefardí. Y en esta charla, en esta ponencia virtual que os ofrecemos en directo ahora, pero sin duda a todos a partir de los próximos días en nuestro canal, vamos a acercarnos a qué mensaje quería transmitir un destacado miembro de la comunidad judía española, entonces de la comunidad judía castellana, digamos, que era Samuel Leví, y cómo lo hace, cómo transmite este mensaje y para qué.
es muy importante que a veces nos centramos solo en lo formal y no vamos hacia el interior, y la epigrafía nos ayuda, la epigrafía hebrea, por supuesto, pero también árabe, de este edificio tan maravilloso, tan andalusí, desde todos los puntos de vista, y tan rico para la cultura judía en España y posteriormente sefardí, para la cultura sefardí, nos centre en ese mensaje epigráfico del cual Dani, sin más, nos va a hablar en este rato. Les recuerdo desde el museo que en la parte final de la charla podrán sugerir, preguntar y curiosear sobre el tema que estamos tratando. Son preguntas en un chat en directo en el canal YouTube del cual lo están visualizando, más en detalle. Muchísimas gracias, Dani. Nada, gracias a vosotros y al museo por contar conmigo para participar en este ciclo de conferencias. Y nada, para mí siempre es un placer colaborar con el museo, ¿no? La conferencia lleva por título, como ha dicho Carmen, Imágenes construidas con palabras, arte y simbología en la Sinagoga del Tránsito. El título hace referencia a que voy a hablar de cómo la epigrafía se relaciona con el resto de decoración de la sinagoga para construir imágenes en el espectador, en su mente, cuando las lee, cuando contempla las paredes, y así narrar un mensaje casi similar a lo que podemos encontrar muchas veces en las metáforas o en las imágenes que vemos en la poesía. Voy a hablar, se centra sobre este aspecto la conferencia. Comenzaré hablando primero de las características de este lenguaje que combina decoración y epigrafía, y después me centraré en el caso concreto de la Sinagoga del Tránsito. Así que, bueno, como he dicho, voy a comenzar introduciendo un poco las características de este lenguaje artístico. Para empezar a hablar de este lenguaje artístico, tenemos que tener en cuenta que el arte medieval es reflejo del pensamiento que hay en la Edad Media, y que este pensamiento es esencialmente simbólico. La cultura en la Edad Media es primordialmente simbólica. En concreto, en el arte cristiano observamos que es un arte simbólico, pero a la vez es un lenguaje figurativo, y sin embargo, en el arte islámico es un lenguaje simbólico, pero es primordialmente abstracto. Esto tiene que ver, como mucha gente tendrá en la mente, con el hecho de que en la cultura islámica la representación figurativa tiene algún tipo de problema, y generalmente ha generado cierto rechazo en la cultura árabe. Un ejemplo de esto quiero enseñarlo con estas dos imágenes. En la derecha tenemos un cuadro de una Santísima Trinidad del Greco, está en el Museo del Prado, y en ella observamos en la parte superior una paloma que representa al Espíritu Santo, después un señor mayor, barbudo, que representa a Dios Padre, y después una imagen de Jesucristo que también se puede observar las potencias de la pasión, ¿no? Esto sería una representación del concepto de Dios desde la óptica religiosa cristiana. ¿Cómo los cristianos entienden a Dios? Como la Trinidad. ¿Y cómo la representan? De una manera figurativa. Sin embargo, en la imagen del lado izquierdo vemos un tondo, es un tondo bordado en terciopelo negro con hilo de oro, se encuentra en Santa Sofía de Constantinopla, forma parte de la decoración de cuando el edificio funcionó como mezquita, y en ella vemos palabras. La palabra más grande que ven, esta de aquí abajo, es la palabra Alá, es la palabra Dios. Esto es la manera que hay en el mundo islámico para representar el concepto de Dios. De esta manera, lo que intento mostrar es cómo en la cultura cristiana y en la cultura islámica se representa la misma idea, que es la idea de Dios, pero unas usando un lenguaje figurativo y los musulmanes
usando un lenguaje abstracto. ¿Qué se basa en la escritura? Porque no hay nada más abstracto en el mundo que la escritura. ¿Por qué una palabra determinada representa ese concepto? No hay ninguna relación directa en la representación de la palabra y el concepto. Por tanto, podemos pensar que es la escritura es uno de los elementos más abstractos de la cultura humana. El arte medieval judío en la península ibérica, tenemos que tener en cuenta que los judíos siempre fueron una minoría, tanto cuando vivieron mayoritariamente en Al-Ándalus, bajo control musulmán, tanto como cuando la mayoría vivía en el norte, en los reinos cristianos, que estaban bajo control cristiano. Esto hay que entender que ya que el judaísmo no tiene un estilo de arte propio, si uno piensa en el gótico, piensa directamente en cristianismo, por ejemplo, o si alguien ve una pagoda, pensaría en budismo. En cambio, en el judaísmo no ocurre esto, no hay un estilo artístico determinado para el judaísmo. El judaísmo siempre se ha servido, las comunidades judías siempre se han servido de la cultura de sus vecinos, del arte de sus vecinos, para transformar ese lenguaje artístico en algo propio y en algo netamente judío. Es, podemos decir, un arte híbrido, ya que toma los elementos que le interesan de los vecinos para construir algo propio y crea una cosa nueva, pero híbrida, ¿no? Un ejemplo de esto lo vemos aquí en estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es una página de la Golden Haggadah. En ella vemos 4 viñetas. Es un lenguaje figurativo, hay imágenes. Tenemos que empezar leyendo, igual que ocurre en hebreo, que se escribe de derecha a izquierda. Las imágenes también tenemos que leerlas siguiendo esta dirección. La primera sería esta en el ángulo superior derecha. Vemos una ciudad destruida, un hombre que sale de la escena con unos niños y una imagen blanca. Es una representación de la destrucción de Sodoma y cómo Lot escapa con sus hijas y cómo su mujer acaba convertida en una estatua de sal, ¿no? La siguiente escena es el sacrificio de Isaac. Vemos el ángel señalando el cordero que está enganchado en un arbusto, Isaac con el cuchillo en la mano y sujetando al niño contra el suelo, y es una representación de lo que en hebreo se suele llamar Akedah, ¿no? La imagen inferior derecha es la bendición de Isaac a Jacob, y la última escena es el sueño de Jacob, en la que, como imagino que la mayoría sabrá, es que Jacob sueña que hay una escalera que comunica el cielo y la tierra y por ella suben y bajan ángeles, ¿no? ¿Por qué los judíos eligen este lenguaje figurativo para decorar esta Haggadah? La razón principal es que la fiesta de Pesach tiene que es cuando se lee este manuscrito, tiene un componente didáctico muy importante, enfocado principalmente a los niños. Los niños no saben leer y por tanto se recurre a un lenguaje figurativo que es fácil de entender, ya que no requiere saber leer. Este lenguaje es tomado de la cultura cristiana. De hecho, hay muchos investigadores que han planteado que incluso muchos de estos manuscritos han sido iluminados en talleres por artesanos cristianos, ¿no? Sin embargo, en la imagen de la derecha vemos una foto de la sinagoga de Córdoba, y como es un templo donde se reza, la figuración pues es un problema porque se prestaría a idolatría. Por tanto, se recurre a una estética de los otros vecinos, ya no de los cristianos, sino de los musulmanes, y se recurre a la epigrafía y a los motivos decorativos abstractos y vegetales. La sinagoga de Córdoba, al igual que la del Tránsito, tiene una influencia
muy destacada del arte nazarí, y que vamos a hablar de eso a continuación. Y, como digo, se opta por este lenguaje de la tradición musulmana porque se adecúa mucho más a la decoración de una sinagoga. Y aquí podemos ver perfectamente cómo el arte judío se sirve del lenguaje artístico de los vecinos según sus intereses para construir algo netamente judío. Os he dicho que la sinagoga de Córdoba y la del Tránsito tienen una influencia andalusí muy fuerte, principalmente del arte nazarí, del uso que se hace de la epigrafía en este arte. La epigrafía en el arte islámico, no solo en la Alhambra, también en otros edificios, no es un mero motivo decorativo, ya que guía al espectador en muchas ocasiones para interpretar la decoración, aporta simbología al edificio y incluso crea imágenes poéticas en la mente, se podría decir, del espectador lector que está delante de ellas contemplándolas, ¿no? Un ejemplo para que se entienda esto, un ejemplo que quiero poner es, en concreto, esta es la conocidísima Fuente de los Leones de la Alhambra, y en el borde de la taza de la fuente hay un poema de Ibn Zamrak. Es muy largo, pero pongo aquí solo un pequeño verso, en el que la fuente personificada habla en primera persona, ¿no? Como yo, y se dirige directamente a la persona que tiene delante, a la persona viva, a la persona física, y le dice: ¿no ves que el agua por su taza corre, pero ésta le cierra su cauce, igual que un amante cuyas lágrimas retiene? Si alguien ha estado en la Alhambra y conoce esta fuente, sabrá que el surtidor de agua, al expulsar el agua, crea ondas en la taza. Y el agua llega hasta el borde, pero nunca se derrama. Con este verso, lo que hace la poesía es crear una imagen en la que el borde de la taza es el lagrimal de un amante que retiene sus lágrimas porque tiene vergüenza de que le vean llorar, ¿no? Es de esta manera en la que la epigrafía se relaciona con otros elementos cercanos para crear estas imágenes poéticas, este lenguaje que crea imágenes con palabras, y es un lenguaje que no es figurativo. El ejemplo más antiguo que tenemos del uso de epigrafía de esta forma, de esta manera de construir un mensaje simbólico, lo encontramos en la cúpula de la Roca de Jerusalén. Este edificio cuenta con una decoración en mosaicos, musiva, muy especial en su interior. Fue encargada por Al-Malik en el siglo VII, y en su interior hay textos coránicos que transcurren por el interior del edificio, y el historiador del arte, Oleg Grabar, especialista en arte islámico, estudió la epigrafía y la decoración de este edificio y llegó a la conclusión de que los textos coránicos habían sido elegidos especialmente para presentar a Jesucristo como un profeta anterior a Mahoma, y por tanto la revelación de Mahoma y el Islam como la última y verdadera revelación de Dios. No es inocente y no es casual que se construya este edificio con esta simbología interior en la ciudad más importante para el cristianismo. Es algo intencionado, ¿no? Y por tanto, la epigrafía también se elige de forma intencionada para mostrar este mensaje. El ejemplo más destacado que tenemos de este lenguaje, de esta manera de transmitir imágenes con palabras sin recurrir al lenguaje figurativo, lo encontramos en la Alhambra. La Alhambra es un edificio en su gran mayoría construido en el siglo XIV,
Y los mensajes que encontramos aquí son muy, muy, muy sofisticados e incluso complejos de entender, ¿no? Por eso digo que es el ejemplo más destacado, ¿no? También, a modo de curiosidad, es el edificio islámico con más, diría, metros de epigrafía de todo el arte islámico. No hay ningún otro edificio que se haya conservado que tenga tanta epigrafía como es el caso de la Alhambra. Voy a comentar, para que se entienda, para seguir profundizando en este lenguaje que recurre a la epigrafía para construir imágenes, voy a comentar la simbología del interior de esta torre que veis en la imagen. Es la Torre de Comares y era el salón de trono principal del Palacio de la Alhambra. La simbología de los textos primordialmente poéticos que hay en la Alhambra han sido estudiadas a lo largo de la historia por muchos investigadores. Destacan, por ejemplo, los trabajos de José Miguel Puerta Vílchez, y en concreto en este salón le debemos el descifrar su simbología al arabista Darío Cabanelas. Él se dio cuenta de que está en el borde de donde empieza la techumbre estrellada, estaba inscrita la Sura 67 del Corán. Esto le ayudó a entender que los textos no eran una simple decoración epigráfica, ya que la epigrafía en el mundo islámico es muy elaborada, es muy estilizada y muy bella, ¿no? Sino que las palabras no estaban allí simplemente por decorar, sino que estaban por expresar un mensaje, ¿no? La Sura 67, que como digo está inscrita en el borde de la cúpula del Salón de Trono de la Torre de Comares, dice: bendito sea aquel en cuya mano está el dominio, es omnipotente, quien creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta. Es el poderoso, el indulgente, quien creó 7 cielos superpuestos, no ves ninguna contradicción en la creación del compasivo. Esta alusión a los 7 cielos superpuestos del Corán, que es la manera que tiene el Islam de explicar la creación se hace alusión siempre a la construcción de los 7 cielos superpuestos, ayudó a Darío Cabanelas a entender que había 7 niveles de estrellas en la cúpula y que por tanto la cúpula no era simplemente una cúpula decorada con estrellas, sino que era una representación de los 7 cielos del Corán, de los 7 cielos superpuestos del Corán. Como veis en la imagen, el primer nivel sería el que está representado con estos puntos naranja, le sigue un nivel con puntos verdes, sería el segundo, el tercero en amarillo, el cuarto en azul, el quinto en rojo, el sexto en verde y el séptimo, que es el cupulín del centro, está en rosa. Bien, la Sura 67 le dio la clave a Darío Cabanelas para entender que este techo no era solo un techo simplemente con estrellas, sino que era una representación de los 7 cielos del Corán, y por tanto el resto de la decoración del salón y los textos poéticos estaban relacionados con esta idea. Los textos poéticos de la sala ayudan a construir una imagen del cosmos, es decir, el interior de la torre es una representación del universo, del cosmos, y el lugar en el que se encontraba el Salón de Trono tiene un poema en el que concretamente dice, habla en primera persona la arquitectura y dice: en mí está el privilegio, el orgullo de albergar al sol, ¿no? Si es el cosmos, ¿dónde estaba el sol? El sol estaba donde estaba sentado, donde estaba el trono del rey, ¿no? Y aquí hay un paralelismo entre el sol y el rey, ¿no? Si no
Darío Cabanellas no se hubiera dado cuenta de esta relación, no se hubiera entendido que la representación del salón es una representación del universo, del cosmos, y en el centro está el rey representado como si fuera el sol. Como he dicho, en el fondo, aunque este salón, su simbología está centrada en exaltar la figura del rey, la representación de los 7 cielos superpuestos siempre nos tiene que llevar a la idea de la representación de la creación del mundo, de la creación del universo por Dios. Por tanto, en el fondo, si tiramos del hilo, el salón no deja de ser una representación del mundo. Esta es una forma de representarlo en la cultura islámica y esta sería una forma de representarlo en la cultura cristiana, el mismo concepto, ¿no? Este es el tapiz del Génesis de la Catedral de Girona y en él vemos a Dios en el centro y hay 7 viñetas, una por cada día, y en cada una de ellas con imágenes y símbolos se cuenta cada uno de los días de la creación, ¿no? He puesto esta imagen simplemente para seguir mostrando esta relación entre cómo se representa el mismo concepto con un lenguaje figurativo y con un lenguaje que recurre a las palabras y a las imágenes poéticas para construir imágenes. Bien, ahora voy a comenzar a hablar de la Sinagoga del Tránsito. Como todos sabrán, fue construida por Samuel Aleví. Su nombre, en la Edad Media, era la Sinagoga del Príncipe Samuel Aleví. Hoy en día se llama Sinagoga del Tránsito, debido a que fue transformada en iglesia, y el nombre viene a mostrar esta historia del edificio, ¿no? Con una parte como sinagoga y el apellido que viene de la tradición cristiana de su paso como iglesia, ¿no? Samuel Aleví fue tesorero de Pedro I de Castilla, también realizó labores diplomáticas. Samuel Aleví, como tesorero, reformó toda la hacienda del reino y con esto hizo de Pedro I un rey fuerte, que cuando llegó al trono en principio no lo era. Samuel Aleví fortaleció la figura del rey y, sin embargo, Pedro I convirtió a Samuel Aleví en el cortesano más influyente y poderoso de la corte de la época. Construye esta sinagoga con un permiso especial del rey. En esta época no se podían construir sinagogas tan grandes, tan altas en altura, ¿no? Había muchas restricciones para la construcción de las sinagogas que debían de ajustarse a unas normas, pues, de modestia, de no ser excesivamente grandes o altas, etc., ¿no? La construye en 1361. Si alguien vio la conferencia de hace unas semanas de Juan Carlos Ruiz Souza, él mencionó que se había construido en una época en la que había unas relaciones diplomáticas muy buenas entre Castilla y Granada y entre Pedro I y Mohamed V. Y planteó que alguna cuadrilla de artesanos nazaríes vino a Castilla para trabajar en algunos edificios que estaba construyendo Pedro I, en concreto su palacio en Tordesillas, que después fue transformado en convento de Santa Clara. Y también él planteó que por similitudes entre la decoración en yeso de un edificio y otro, la misma cuadrilla de artesanos granadinos debió de trabajar en la decoración de la Sinagoga del Tránsito, ¿no? Así que, con mucha probabilidad, los artesanos que realizaron la decoración de la Sinagoga del Tránsito conocían muy bien el uso que se hacía de la epigrafía en la Alhambra y cómo esa epigrafía construía estas imágenes poéticas en la persona que las contempla. La epigrafía de la Sinagoga del Tránsito, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Durante muchos años, como es epigrafía sacada
principalmente de la Biblia, se pensó que, bueno, eran textos sacados de la Biblia, es lo normal porque es una sinagoga y no hay mucho más que rascar, no hay mucho más que buscar detrás, ¿no? Pero eso es un error, porque no hay ningún texto, salvo un salmo, que sea una cita íntegra. Los textos que corren por la decoración de la sinagoga del tránsito son textos construidos con citas bíblicas, pero es un texto nuevo. No, como digo, no hay ningún texto completo, solo un salmo. Esto quiere decir que hay alguien que ha hecho una labor de edición, ha construido un texto nuevo a partir de diferentes fragmentos de otros textos de la Biblia. Pero el sentido es un sentido diferente, no es el mismo sentido que encontramos cuando leemos el texto completo o la cita completa en el texto bíblico. Por tanto, este texto ha sido creado por alguien con una intención, y esa intención es contar un mensaje. La epigrafía, al igual que hemos visto en la Alhambra, aporta simbología al lugar, se relaciona con la decoración para contar este mensaje y en ocasiones guía al espectador para interpretar este mensaje. Es decir, normalmente siempre hay una pista que da la clave para empezar a desenredar ese mensaje que en principio está oculto en la decoración. Este lenguaje artístico es un lenguaje mucho más intelectual que el lenguaje figurativo, ya que requiere saber leer y tener un cierto nivel cultural. Porque no basta con saber leer. En la epigrafía muchas veces se hace referencia a otros elementos culturales, otras obras religiosas, y hay que conocerlas. Es decir, la persona tiene que tener un cierto nivel cultural para entender ese mensaje que está detrás de la epigrafía. No quiero decir con esto que sea un lenguaje artístico elitista, pero sí es un lenguaje que en principio no sería tan accesible a todo el mundo. Para muestra, el ejemplo que he puesto anteriormente de la Agadá de Pesaj, en la que recurren al lenguaje figurativo para enseñar historias bíblicas a los niños, ya que ellos no saben leer, ¿no? El lenguaje figurativo es mucho más accesible que este lenguaje que requiere saber leer y un cierto nivel cultural, como estoy diciendo. Esta es la sala principal de la Sinagoga del Tránsito. Por si alguien no ha estado, voy a introducirla un poquito. Antes, hace muy pocos minutos, Carmen estaba allí sentada con el muro del Ejal detrás de ella. Es este muro que veis aquí. Este es el ejal de la sinagoga. Para quien no sepa qué es un ejal, es lo que en la cultura askenazí se llama Aron HaKodesh, es decir, el lugar donde se guarda los rollos de Torá. En las sinagogas sefardíes no suele ser un mueble, generalmente es un espacio arquitectónico, una especie de nicho, una habitación pequeña. Y en este caso, esa pequeña habitación está detrás de los 3 arcos que están en el centro de este muro del Ejal, ¿no? Este muro de Ejal está planteado como una fachada arquitectónica, si la ven, está cubierta entera de decoración. Es un modelo de Ejal que estuvo muy de moda en el siglo XIV, debemos de pensar así, ya que la sinagoga de Córdoba también cuenta con un ejal muy similar, es decir, de las 2 sinagogas que tenemos de esta época, las 2 siguen este modelo, y es un modelo que está organizado en torno a 3 paneles verticales, el del centro, que esconde el nicho del ejal, es más grande que los laterales, y generalmente está decorado con una sepka, con este motivo decorativo geométrico basado en un rombo. Y los 2 paneles laterales son normalmente idénticos. En este caso es una especie de tallo vegetal que va enredándose y en su interior alberga unas piñas. Normalmente la parte superior está coronada por una
cornisa de mocárabes, y en la parte superior vemos una secuencia de arcos, de ventanas, algunas abiertas y otras cerradas, que esta secuencia de ventanas va a recorrer todo el perímetro de la sala de oración. La parte justo por debajo, en los muros laterales, vemos que hay un friso que también recorre toda la sala de oración. Es un friso con motivos decorativos vegetales, también heráldicos. Y la parte superior es una techumbre mudéjar decorada con elementos dorados y estrellas también doradas, ¿no? Voy a hacer alusión a estos elementos ahora más adelante para interpretarlos porque forman parte del programa simbólico de la sinagoga. Es importante prestar atención a que hay epigrafía separando cada nivel de la decoración, ¿no? Debajo del friso vegetal, entre el friso vegetal y las ventanas, y entre las ventanas y el inicio de la techumbre mudéjar. También hay decoración epigráfica enmarcando el ejal, el muro, el panel central. Y luego hay otros textos que ya no son textos religiosos, que son las placas fundacionales, que una está aquí y este texto continúa en este otro lado de aquí. Es donde se dice quién construyó la sinagoga, tiene un carácter publicitario. ¿Quién construyó la sinagoga? En este caso Samuel Aleví, también hace alusión al rey Pedro I y generalmente exalza la figura de los dos, ¿no? Y hay otras dos placas también relacionadas con la fundación del edificio que están en los paneles laterales, en la parte inferior de estos paneles. Una aquí y otra aquí. Cuentan con el escudo de Castilla y León y abajo tienen una inscripción en hebreo que hace alusión a elementos que hay en la sinagoga, algunos que ya no están, como por ejemplo la torre de lectura que habría en el centro de la sinagoga, y generalmente su sentido en principio es más o menos decir qué poderoso es Samuel Aleví, que ha construido la sinagoga y la ha dotado de todos los elementos que necesita una sinagoga, ¿no? No ha escatimado en nada para hacerla, ¿no? Pero estos textos no solo ayudan a decir que Samuel Aleví era una persona poderosa, sino que también nos dan la clave para entender la simbología de la sinagoga. Por esa razón, en mi opinión, también están en esta parte tan destacada de la sinagoga y en la parte inferior, que facilita la lectura de estos textos, ¿no? Voy a comenzar hablando de la placa decorativa, esta escudada, que hay en el lado izquierdo del muro del Ejad. En ella dice, y sus atrios para quienes están atentos a la ley perfecta, y su casa de asiento para cuantos se sientan a la sombra de él, de suerte perdón, es que no se ve bien, haya de decir quienes la vean, la traza de este templo es cual la traza de la obra que ejecutó Besalel, ¿no? En el texto se dice que la persona que esté en el templo deberá de pensar que la sinagoga, su diseño, es como la obra que realizó Besalel. Y esto es una comparación directa, no es nada muy oculto o sofisticado. Esto es como esto se parece a esto. ¿Qué quiere decir? Que debemos de preguntarnos quién es Besalel, porque si la traza del edificio nos debe de recordar a la obra de Besalel, tenemos que pensar quién era Besalel. Para quien no lo sepa, Besalel es el constructor del tabernáculo
y del Arca de la Alianza, por ejemplo, también de la Menorá, es decir, de todos los objetos litúrgicos del templo móvil que construyeron los judíos durante el exilio en el desierto del Sinaí. Lo curioso es que Bezalel no solo es el primer artista judío, está considerado el primer artista judío, ya que realizó todas estas obras de arte para el templo, para el tabernáculo, sino que en la Biblia, en este texto, que hace alusión a Bezalel, dice que Dios eligió específicamente a Bezalel para hacer estos objetos. Es decir, no fue alguien al azar, fue elegido por Dios. Y además Dios le insufló conocimiento para realizar estos objetos. Esto, desde antiguo, ha creado muchas especulaciones por parte de sabios judíos, porque es sorprendente, ¿no? Ha habido una persona humana, se podría decir, que ha contado en su mente con conocimiento de origen divino, y esto era algo tan sorprendente que despertó mucho la, la, las especulaciones, intentos de explicar qué quería decir esto o qué significaba que Dios le había insuflado conocimiento a Bezalel. Una de las especulaciones más destacadas sobre qué significó que Bezalel contara con conocimiento de origen divino está en el Talmud de Babilonia, concretamente en el Berajot 55a, y en él dice: Bezalel sabía combinar las letras con las que se creó el cielo y la tierra, porque aquí dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Éxodo 25, 31. Y allí dice: el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Este es un texto de Proverbios 33, 19. Y con su ciencia los abismos fueron divididos. Proverbios 3, 20. Si Bezalel no solo hizo el tabernáculo y la menorá y la arca de la alianza, sino que también construyó el tabernáculo, que también ha tenido muchas especulaciones sobre que el tabernáculo era un tabernáculo en el cielo y un tabernáculo en la tierra, nos da la llave, esta comparación que hemos visto anteriormente, para entender que la alusión a Bezalel no es gratuita y que, entendiendo quién es Bezalel y qué supone esta comparación, tenemos que entender que la decoración de la sinagoga está dividida en dos niveles. Por un lado, una techumbre decorada con estrellas doradas, que sería una representación del cielo, una representación conceptual del cielo, y por otro, un friso decorado con motivos vegetales que recorre toda la sala de oración y que sería una representación conceptual de la tierra. Esta alusión a Bezalel, la traza de las sinagogas como la traza de Bezalel, nos ayuda a entender esta división en niveles, ¿no? Por otro lado, la placa derecha, la placa escudada derecha, la ven aquí, este sería el panel del Ejal en el lado derecho, dice: contemplad el santuario que ha sido consagrado en Israel y la casa que ha edificado Samuel. Se refiere al palacio que había al lado de la sinagoga, que también fue construido por Samuel y que actualmente es el Museo del Greco. Y la torre de madera para la lectura de la ley en el centro de ella, y los rollos y las coronas del mismo dedicadas a él, y sus páteras y sus lámparas para la iluminación, y sus ventanales semejantes a los ventanales de Ariel. Aquí vemos otra comparación entre algo de la sinagoga con algo que tiene que ver con el texto bíblico. Las ventanas de la sinagoga son como las ventanas de Ariel. ¿Quién es Ariel o qué es Ariel? Tenemos que preguntarnos entonces.
Ariel es un nombre, un sobrenombre de la ciudad de Jerusalén. Aparece mencionada con este nombre, Ariel, en Isaías 29, 1, 4. La relación entre entre Ariel, que significa león de Dios, y la ciudad es tan fuerte, tan claro, que incluso el escudo de la ciudad que ven aquí cuenta con un león, aludiendo a este sobrenombre de la ciudad como Ariel, es decir, león de Dios. Por tanto, si el texto nos dice que las ventanas de la sinagoga son como las ventanas de Ariel, tenemos que pensar que nos está diciendo que las ventanas son como Jerusalén. Incluso, si nos fijamos en esta imagen, vemos que los pequeños arcos cuentan con elementos arquitectónicos como en miniatura, ¿no? Hay basas, fustes de columnas, capiteles, timacios, arcos lobulados, etcétera, ¿no? Si pensamos que cada arco, que es como un pequeño edificio en miniatura, es una casa o un edificio, y hay una casa, otra casa, un edificio, una casa, un edificio, un edificio, al final un conjunto de edificios no deja de ser una representación de una ciudad. Y por tanto, esta comparación entre las ventanas de la sinagoga y las ventanas de Ariel nos debe de dar la imagen de que las ventanas son una representación conceptual de la ciudad de Jerusalén. Incluso es curioso, hay una cierta tradición artística popular en la cultura judía de representar a Jerusalén así, como están viendo, como una secuencia de casas, como en esta kipá, o como un conjunto de casas una encima de otras, así como muy, muy pegadas, ¿no? Y es curioso, siempre que he estado en Israel y he visto estas imágenes, siempre me recuerdan a la sinagoga del tránsito, precisamente por esa idea de representar la ciudad como un conjunto de edificios uno detrás de otro, ¿no? Como en línea. Por tanto, la sinagoga del tránsito tiene un programa simbólico construido con la epigrafía y con la decoración, que lee, que construye imágenes en la persona que las contempla y las lee, en el cual el techo alberga una representación del cielo, el friso decorado con motivos vegetales esconde un jardín, el Edén, podemos pensar en este jardín, y en el centro una representación de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está situada entre el cielo y la tierra, no de manera casual. En la cultura judía, Jerusalén es el lugar más alto del mundo, de manera simbólica. De hecho, el verbo que se usa para peregrinar a Israel es la'alot, que significa subir, ya que Jerusalén es el lugar más alto del mundo, es el lugar que está más cerca del cielo. Y por otro lado también porque Jerusalén en la tradición judía es también un nexo de unión entre el cielo y la tierra, ya que existe una ciudad de Jerusalén terrenal, pero también existe un reflejo de esta misma ciudad en el cielo, ¿no? Esto es una explicación tradicional de la cultura judía basada en el hecho de que Jerusalén, en hebreo, Jerusalén, tiene una terminación dual. Es una terminación que se usa, por ejemplo, para cosas como cosas dobles, ¿no? Gafas, tijeras, cosas que normalmente tienen dos componentes dobles. Y por tanto, esta terminación la tenemos que entender, si la tradujéramos al español, sería como si la ciudad se llamara Jerusalénes, ¿no? O algo así, ¿no? Como que existe más de una, ¿no? Y esta terminación dual para el nombre de la ciudad se prestó a ser interpretada como el hecho de que la ciudad contaba con una ciudad celestial en el cielo y una ciudad terrenal en la tierra. Y por tanto, la ciudad de Jerusalén hace de nexo de unión
entre ambos elementos, ¿no? El cielo y la tierra, ¿no? El resto de epigrafía en hebreo que ven aquí, ¿no? También ayuda a construir esta imagen del cielo y la tierra, ¿no? Es largo, son textos muy largos, por eso no voy a hablar de ellos, porque requerirían mucho tiempo, pero, por ejemplo, los textos bíblicos, el texto construido con citas bíblicas, que marca el friso vegetal, hace alusión a elementos relacionados con la tierra, ¿no? Como por ejemplo los pueblos que habitan la tierra, la ley que fue entregada a los hombres para habitar la tierra, hay esta referencia, los animales, el ganado, la, la, la riqueza que da el ganado y las cosechas, etcétera. Y sin embargo, el texto superior, que está con un fondo azul, las letras en hebreo con un fondo azul, hay elementos mencionados mucho más relacionados con la idea de algo elevado, algo del cielo, ¿no? Por ejemplo, las nubes, la lluvia, los pájaros, etcétera, ¿no? Así que estos textos también forman parte de esta construcción de una representación del cielo y de la tierra y de Jerusalén en el centro como nexo de unión entre ambos elementos. Igual que ocurría en el Salón de Comares de la Alhambra, si tiramos del hilo, en el fondo la representación que hay aquí de este programa simbólico quiere reflexionar o profundizar sobre la idea de Dios como creador y como creador del mundo, del universo, etcétera, que al final sería el sentido religioso que tiene la decoración de la sinagoga del tránsito, o que Samuel Aleví buscó plasmar a través de la decoración epigráfica y el resto de decoración que tiene la sinagoga. Bueno, sin más, gracias por la atención. Estoy aquí para cualquier pregunta, si tenéis a bien hacerme alguna. En primer lugar, Marifé Andrés nos pregunta si tenía algo que ver Besalel, la figura de Besalel que hemos analizado en la ponencia, con la Cábala. Sí, sin duda. Lo que pasa que es un tema complicado de descifrar, debido a que la cábala, sobre todo en la Edad Media, no se divulgaba si no era de boca de un cabalista o oído de un cabalista. Pero sin duda la referencia a Besalel abre la posibilidad a otro nivel de interpretación que esté relacionado con la cábala. Yo en mi libro, en el libro que hablo de la sinagoga del tránsito, introduzco este tema, pero es un tema que todavía sigo trabajando en él, ya que es complicado descifrar este tipo de mensajes cabalísticos, ¿no? Pero muy buena pregunta, la verdad que sí, hay una relación entre la cábala y Besalel. En ese sentido, recordamos a todos, Dani, que has pasado un enlace de bibliografía relacionada con el trabajo que nos ocupa, con el análisis que estamos haciendo, y que incluye, si no me equivoco, algún aspecto relacionado con la pregunta. Sí, sí. Colgado en la propia página web del museo, en el apartado del evento que hemos creado de las conferencias virtuales, encuentros virtuales en el museo. Le llamamos encuentros porque realmente es lo que intentamos, encontrar un espacio común entre la investigación, el museo y los públicos. Para eso ponemos todo nuestro esfuerzo. Te agradecen especialmente, Dani, Batsen Sitón. Tuvo el placer de escucharte en el curso de la Universidad de Castilla-La Mancha, Las Tres Culturas en Toledo, hace 2 años. En 2018. Bueno, hola. Es un placer escucharte nuevamente hoy y manda saludos y gracias especialmente desde Israel. Genial. Agradecerte también a él. Sí, gracias a toda la gente que ha dedicado un tiempo a ver la ponencia hoy, y un saludo para toda la gente de Israel o la gente que ha participado en los cursos de la universidad y del museo también. Si hay alguno, un abrazo de mi parte.
Eso es, queremos agradeceros que estéis conectados esta mañana y de verdad que nos ayudáis a seguir avanzando, porque si no, no tendría sentido. Y luego, pues tenemos alguna pregunta más. Ven, vamos. Pablo, no sé si diré bien el apellido, pero bueno, Pablo Wigelmi, le saludamos desde aquí, desde el museo también, y nos pregunta, Dani, ¿qué sentido tienen las ventanas cerradas de la sala principal, de la gran sala de oración de la sinagoga? La, la sala de oración tiene ventanas abiertas y cerradas. La razón principal es que en la Edad Media la estructura se sustenta principalmente por los muros, porque los muros son muy, muy gruesos, ¿no? Al haber tantas ventanas, si se hubieran abierto todas, la estructura en esa parte del edificio hubiera sido muy débil y no hubiera soportado bien el peso de la techumbre mudéjar de madera, ¿no? Por eso ahí se juega con algunas abiertas y algunas cerradas, ¿no? Pero en mi opinión la razón principal es no debilitar la estructura de la sinagoga, ¿no? Sería una razón puramente arquitectónica entonces, ¿no? Digamos. Sí, sí, hay alguna gente que apunta a que las sinagogas no tenían muchas ventanas o las ventanas generalmente están en lugares altos, porque las sinagogas también a veces servían para refugiarse cuando había ataques a las juderías o tensión social en las ciudades, ¿no? Y eso hacía que fuera un edificio también con un cierto carácter defensivo, ¿no? Pero es que si os dais cuenta, yo creo que las conté una vez y había más de 100 ventanas en la sinagoga del Tránsito. Si todas estuvieran abiertas, básicamente el edificio en esa parte sería, la estructura sería muy débil. Claro. Dani, sigo leyendo preguntas, trasladando preguntas que nos hacen en el encuentro. Y Doña Carlota Domínguez quiere saber que has comentado que los artesanos que trabajaron en nuestra sinagoga del Tránsito procedían de otros territorios más al sur. ¿Habría talleres profesionales que trabajaban en sinagogas, mezquitas e iglesias? Bueno, yo creo que este tipo de artesanos no estaban especializados, ¿no? O estaban especializados en todo, se podría decir, ¿no? Si les encargaban un palacio, hacían un palacio o decoraban un palacio, si les encargaban un convento, por ejemplo, o una sinagoga en este caso, también lo hacían, ¿no? Puede ser que hubiera también artesanos que trabajaban de forma estable en los reinos cristianos para hacer este tipo de decoraciones, pero como he dicho, Juan Carlos Ruiz Souza apunta a que en concreto algunos edificios como la Sinagoga del Tránsito debieron de ser realizados por alguna cuadrilla llegada desde Granada en esos años de 1361, en torno a esos años, ya que las relaciones entre Pedro I y Mohammed V son muy buenas, ¿no? Tenemos que pensar también, por ejemplo, en los Reales Alcázares de Sevilla, que es otro palacio construido por Pedro I. También se sabe que le pidió a Mohammed V que le mandara artesanos que pudieran decorar el palacio siguiendo un poco el gusto de la arquitectura de la Alhambra, ¿no? Pero, como digo, no, es Juan Carlos Ruiz Souza quien ha apuntado a que parece ser que hubo una cuadrilla de artesanos granadinos trabajando en estos años por Toledo, ¿no? La relación entre Pedro I y Mohammed V es muy estrecha en estos años porque ambos tienen problemas y se apoyan entre ellos, ¿no? Mohammed apoyó a Pedro I en la guerra contra Enrique de Trastámara y cuando intentan derrotar a Mohammed V, su hermanastro Ismail, también Pedro I apoya a Mohammed V, ¿no? Así que son dos reyes que es una alianza política, pero también parece ser que esto benefició al intercambio artístico entre Granada y Castilla. Sí, es muy, muy interesante, la verdad, la aportación biográfica también de las relaciones monarquía castellana con Al-Ándalus, ¿no? Y bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más, Dani, si no me equivoco. Agradecerte, hay comentarios de agradecimiento, especialmente
especiales para ti, por supuesto. Muchas gracias. Y ha sido un placer, muy interesante, como comentan también por el foro. La bibliografía, insistimos, que está colgada en el apartado de encuentros virtuales dentro de la sección de actividades de la web del museo. El vídeo estará disponible no hoy, porque no es inmediato, porque requiere una edición por parte del equipo del museo, pero estará colgada en los próximos días en el canal YouTube para que podamos disfrutar las veces que queramos y compartir nuestros directos de los encuentros virtuales. Dani, un placer, amigo. Un abrazo a Granada, fuerte, especial. Y sin más, pues nos despedimos. Y nada, y un abrazo fuerte a Granada. Gracias a vosotros por contar conmigo, un placer como siempre, y gracias a todas las personas que se han conectado, que han dedicado un ratito de la mañana a escucharme. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Espero. Nos vemos pronto, esperamos que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego.